¿Cuántos han sido bendecidos esta mañana? Yo sé que siempre, pero yo me siento más bendecida cuando vengo a la iglesia, cuando alabo al Señor en espíritu y en verdad. Yo me gozo en la alabanza y qué bueno que sería que todos nos gocemos, como dice César, que cada vez que le demos una ofrenda al Señor, la demos de corazón, no de labios. Estos días estaba yo orando en mi lugar secreto y el Señor trajo una palabra que me impactó mucho. Y me dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y a veces está lejos precisamente cuando no alabamos en espíritu y en verdad. A veces nuestro corazón está lejos cuando no lo buscamos en nuestro lugar secreto. A veces nuestro corazón está lejos de Él cuando no meditamos en la palabra. ¿Ves? Y me impactó mucho esta palabra que me quebró. Y he estado orando para que esta congregación no solamente honre a Dios de labios, sino de corazón. Amén. ¿Cuántos se van a gozar en esa palabra y van a estar orando de esa manera? Amén. Ok. Hoy yo traje un tema que se llama Derribando Fortalezas. Vamos al texto, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta alabanza, por esta adoración. Gracias, Señor, por ministrar nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da, Señor, de venir a congregarnos, a venir y conocerte más a través de tu palabra, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi boca, que sea palabra tuya la que este pueblo escuche, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a 2 Corintios 10 y vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Y hoy yo traje este tema porque creo que es necesario. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Quiero ponerlos en contexto de este capítulo. El pueblo de Corintios o la iglesia de Corintios, la mayoría de ellos estaban del lado de Pablo, ¿sí? Sin embargo, había una minoría que denigraba de él diciendo que en sus cartas él era estricto, pero que en persona no tenía autoridad. En otras palabras, algunos se oponían y cuestionaban la autoridad de Pablo. Los que se oponían a esa autoridad de Pablo lo presentaban como débil, ¿sí?, y sin autoridad. Pero Pablo aquí en la carta les recuerda a los corintios, a aquellos que se oponían, que él tenía poder y la autoridad de Cristo. El poder y la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque él y todos sus colaboradores eran los que primero habían traído el evangelio a la iglesia de Corintios, eso está en 10:14, ¿sí? Y entonces, basado en esa autoridad que
Pablo tenía, porque no era una autoridad humana, sino era una autoridad que el mismo Jesús le había dado. Y entonces sobre esa autoridad él le escribe a los corintios para ayudarlos a crecer en ese crecimiento, en el conocimiento de Cristo. Y en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí la carne no es ese tema de andar en la carne o carnales, sino es el cuerpo. Él está hablando aquí del cuerpo. Entonces, aunque no andamos en este cuerpo, no militamos según en este cuerpo, si lo vemos así. Y Pablo nos explica aquí que él es un ser humano de carne y hueso y que él lucha con las batallas, las mismas batallas con que los hermanos cristianos en Corintio estaban batallando. Sin embargo, Pablo también aclara aquí en este versículo que dice que no militamos según la carne, ¿sí? Que aunque estamos viviendo en este mundo, ¿cierto? No pertenecemos a este mundo y no luchamos como las demás personas luchan en él. Las personas que viven en el mundo sin Cristo luchan en sus propias fuerzas, luchan por cumplir reglas, luchan en sus fuerzas para agradarle a Dios. Nosotros los hijos de Dios ya no luchamos de esa forma como lo hacen los que no tienen a Cristo, porque Cristo ya ganó esa batalla en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si bien Cristo ya nos salvó, ya nos redimió, ya nos justificó, nos libertó el día que nosotros nacimos de nuevo, el día que entregamos nuestra vida a Cristo, aún hay cristianos que tienen batallas mentales. Acuérdese que nuestras luchas o nuestras batallas son en la mente, porque nuestro espíritu ya fue renovado, ¿sí? Y hay algunos cristianos que aún tienen esas fortalezas mentales porque no han renovado su mente. Por eso Pablo insiste en la mayoría de cartas es renovemos nuestra mente. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, Entonces dijimos que las armas con las que luchamos no son de este mundo. ¿Por qué? Porque las armas de este mundo son diferentes a las armas que Dios nos ha dado, que son espirituales. Las armas de este mundo, ¿sí?, son las espadas, las pistolas, las bombas, todo esto que el mundo da, ¿cierto?, los medios. Y nosotros no necesitamos de estas armas para ganar las batallas. Nosotros tenemos las armas de Dios que son más poderosas para destruir las fortalezas del razonamiento humano, para destruir todos los argumentos falsos y todos los obstáculos de arrogancia y altivez que impiden que la gente conozca de Dios. Mucha gente no conoce a Dios porque se llena de argumentos. Mucha gente no conoce y no se acerca a Dios porque el enemigo pone dardos y argumentos que no permiten que ellos conozcan al Dios de amor, al Dios de verdad, al Dios de justicia. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, en nuestra mente. Pedro usa términos militares para referirse a esta, digámoslo así, a esta guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser espiritual. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual y es en nuestra mente. Por eso la palabra dice que el enemigo solo vino a matar, hurtar y destruir, y también a esclavizar a quienes, a los hijos de Dios, a través de todos los dardos. Sabemos que el diablo, y lo dice Pedro, siempre está como león rugiente, viendo y buscando a quien devorar, pero también
viendo cómo hace desistir al cristiano de la fe en Cristo. Él no va a buscar a la gente del mundo porque ya la tiene. Él siempre va a estar fastidiando a quienes, a nosotros, los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Y esto lo hace a través de la mente. Lo primero que el enemigo hace es enviar dardos a nuestra mente. Y estos dardos luego se convierten en fortalezas, en argumentos, los cuales impiden que su pueblo, que los hijos de Dios crezcan en el conocimiento de Cristo. Estos dardos impiden que nosotros nos acerquemos cada vez más a nuestro Padre. Por eso es importante, iglesia, que cuando estos dardos lleguen a nuestra mente, nosotros inmediatamente los quitemos o los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice la palabra, y no dejar que se conviertan en esas fortalezas, porque después de que se convierten en fortaleza, además que es más difícil quitarlas, nos va a tomar más tiempo en ser libres y quitar esas fortalezas de nuestra mente. Y me gusta un pastor que siempre habla en sus devocionales y dice que está bien que los pájaros, yo creo que lo he dicho, vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que no podemos permitir es que hagan nido en ella. Y así pasan con nuestros pensamientos. No podemos permitir que esos pensamientos se vuelvan en argumentos y en fortalezas. Debemos quitarlos. Así como los corintios, o la iglesia de Corintio tenía batallas en la mente, ya lo dije, hoy en día también hay muchos cristianos que lidian con lo mismo. Pero ¿cuáles son esas fortalezas? Hay muchas. ¿Cuáles son esas fortalezas de las que habla Pablo aquí en 10:4? ¿Sí? En 10:4 dice, para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son? En primer lugar, las fortalezas no son murallas o barreras físicas. Si lo vemos desde la parte física, romper un muro, una fortaleza, si uno lo ve en un fuerte militar, si viste que todos los fuertes militares tienen esas barreras o murallas, y que si no hay una puerta para entrar es difícil uno ir a penetrar eso, ¿cierto? Físicamente lo podemos. Pablo está haciendo una analogía aquí. Esas murallas, esas barreras, esas fortalezas son espirituales y son en nuestra mente. Y por eso decía yo que si nosotros permitimos que esos dardos se conviertan en esas fortalezas, eso es muy difícil, no es imposible, porque para Dios nada es imposible, pero es un poco, nos toma más tiempo derribar eso que el enemigo ha puesto en nuestra mente y que nosotros no hemos quitado, sino que hemos permitido que se formen en esas fortalezas y en esos argumentos. Y eso es lo que impide, esas fortalezas nos impide que nosotros veamos la verdad, nos impide que realmente veamos o nos veamos como Dios nos ve, como Dios nos ve. Algunos la fortaleza proviene de su religión, algunos las fortalezas provienen del egoísmo, para otros la falta de perdón, para otros es el temor, la incredulidad, el desánimo, el orgullo. Son muchas las fortalezas las que podemos tener aún en nuestra mente, ¿sí? Y esto nos impide cada día más la posibilidad de estar más cerca de Dios. Yo no sé cuál sea tu fortaleza hoy. Si no la tiene, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si la tiene hoy, rompa eso aquí, para que pueda ser libre en la mente, porque ya en lo espiritual Dios nos hizo libre a través de la obra redentora. Hoy rompe con esos argumentos, hoy rompe con esas fortalezas que no te deja avanzar, hoy rompe con esas fortalezas que no te deja orar, que no te deja entrar en ese lugar secreto buscando la presencia de Dios. Hoy rompe con eso y vas a ver cómo te vas a sentir de libre en la mente. Ahora, para destruir esas fortalezas, decimos que las armas de este mundo no funcionan, porque dijimos que esas fortalezas son espirituales y son mentales.
Así que las fortalezas, las armas, perdón, de este mundo no funcionan. La psicología, la ciencia, la medicina. Muchas personas dicen, por decir algo, es que yo sufro de depresión. Y en vez de buscar a Dios, que es la fuente, empiezan a buscar el psicólogo, empiezan a buscar la medicina, la ciencia. No quiere decir que esto sea malo o que esto no funcione. Pero cuando las cosas son espirituales, porque decimos que estas fortalezas son espirituales, tenemos que buscar las armas de Dios que son más poderosas que cualquier psicología, que cualquier ciencia, que cualquier medicina, para poder ser libres en nuestra mente y quitar esas fortalezas, ¿sí? Ninguna de estas cosas, digámoslo así, espiritualmente puede quitarlas. Por eso necesitamos de esa arma poderosa para que podamos destruir. Y esa arma poderosa es la palabra de Dios. Esta palabra es viva, es eficaz, es suficiente. Esta palabra rompe tradiciones, rompe esquemas y es poderosa para llevarnos a comprender la verdad por medio del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Solo la palabra puede traer luz a aquellas áreas de nuestras vidas con las cuales batallamos. Aquellos pecados, cuando nosotros vamos a la palabra, aquellos pecados ocultos salen a la luz y son consumidos, son quitados. Aquellas actitudes, pensamientos, deseos bajo la palabra de Dios son destruidos. Pero te digo, esta arma es más poderosa. Y ahora vamos a hablar de esto cuando hablemos de las armas poderosas. Amén. Segunda el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, Pablo tuvo que lidiar con muchos argumentos y fortalezas en la iglesia de Corintio. El orgullo y el intelectualismo habían exaltado el pensamiento de esta iglesia a tal nivel que se habían cegado a la verdad. Pablo, quien fue que había, creado, fundado esta iglesia de Corintio, después de poco tiempo, él empieza a enterarse de todos los problemas que la iglesia de Corintios por la que estaba pasando. Y vemos todo el libro, las cartas de Corintio, que habían tenido problemas de inmoralidad, que habían tenido problemas de sexo, de todo este tema, pero también habían tenido problemas de orgullo, de altivez. Se creían tanto ya en su propia opinión, que también, pues, dice la palabra que en Proverbios, que nosotros no debemos creernos en nuestra propia opinión, que debemos que confiar es en Dios, ¿sí? Entonces ellos también se habían vuelto orgullosos, se habían vuelto altivos, ¿sí? A causa de que ellos decían, los muchos, que por tener la palabra, por tener la verdad, se habían vuelto orgullosos. ¿Y es malo conocer la verdad? No. Acuérdate que todo es al extremo. Entonces el mensaje de la cruz se había convertido en una locura para todos estos rebeldes espirituales allí en Corintios. Por eso Pablo habla del poder que él tenía. En 1:18 dice: porque la palabra de Dios, o palabra de la cruz, porque así dice en Corintios 1:18, es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿esto a quiénes? A nosotros, es poder de Dios. Pablo conocía el poder que él tenía. Pablo conocía que ese poder no era humano, sino era un poder que mismo Dios le había dado, porque el mismo Jesucristo fue quien lo
Él tuvo un encuentro personal con Jesús y Él mismo el que le ha dado ese poder y esa autoridad para venir y predicar el Evangelio principalmente a los gentiles, porque a Pablo se habla que él es el apóstol ¿de quién? De los gentiles, y él había recibido ese poder de lo alto. Él dice que él no recibió ese poder de hombre, sino lo recibió directamente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él sabía el poder que tenía. Iglesia, hoy nosotros tenemos ese mismo poder, hoy nosotros tenemos esa misma autoridad, hoy nosotros tenemos y podemos caminar en amor, en poder, en autoridad y en fe, porque así como los apóstoles lo tenían, nosotros también lo tenemos hoy. Entonces debemos nosotros como iglesia caminar en ese poder y entender quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces esa actitud amable y humilde de Pablo estableció un arma espiritual poderosa en aquella contra la postura de todos aquellos que se oponían a él. Entonces, el objetivo de esta guerra, según Pablo, ¿sí?, es derribar cualquier argumento, oposición, orgullo o altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Miren, muchos cristianos no disfrutan de las bendiciones que el Padre ya les dio, ni se gozan de ellas, porque tienen tantos argumentos en sus vidas que no les permiten caminar como lo que son, como hijos de Dios. Algunos de esos argumentos, son el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, los pretextos, las excusas, el activismo, la envidia. Hay muchos, sin ir más lejos. El enemigo siempre te va a enviar dardos que aparentemente son verdades, ¿sí? Y cuando nosotros permitimos esos argumentos en nuestra mente, pues se van a oponer a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso Pablo decía que debemos nosotros batallar contra todos esos argumentos que se quieran levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Un ejemplo claro es cuando tú vas a orar, cuando tú quieres venir a la iglesia, cuando tú quieres venir al estudio bíblico y el enemigo te dice, pero ¿para qué vas a la iglesia si el pastor después lo pone en YouTube y tú lo puedes ver en YouTube? ¿Para qué vas a aguantar frío a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Para qué vas a los estudios si tú puedes leer la palabra aquí en la casa? Tú la puedes, es una verdad, ¿sí o no? Tú puedes leer la palabra en la casa y tú puedes estudiar la palabra en la casa. Y tú puedes ver la prédica o escuchar la prédica por YouTube. ¿O no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vienes a la iglesia, en primer lugar la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Porque cuando uno viene a la iglesia, uno aquí comparte con los hermanos. Uno se pone a hablar con los hermanos, hay testimonios y eso nos ayuda a reafirmar nuestra fe. No es aumentar la fe porque ya la fe de Cristo la tenemos todos, pero eso nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe. Cuando venimos a la iglesia, alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Cuando venimos a la iglesia, por lo menos a mí me pasa, es que yo salgo renovada de aquí espiritualmente, ¿sí? Cuando vengo a los estudios bíblicos, sí, en la casa podemos estudiar la palabra, pero cuando venimos a los estudios, aquí despejamos dudas, aquí compartimos con los demás hermanos, aquí debatimos la palabra. En otras palabras, nosotros no comemos entero, aquí vamos a escudriñar versículo por versículo y aquí es donde el Señor nos va a ministrar y nos va a hablar, nos va a equipar, nos va a empoderar para así mismo nosotros ir y llevar la palabra a aquellos que no nos conocen. Los estudios bíblicos nos ayudan a ese equipamiento, a dejar ese miedo, ese temor, a hablar, a llevar la palabra. Es aquí en los estudios bíblicos donde nosotros aprendemos y conocemos más acerca de Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que el enemigo venga con esos dardos en nuestra mente, pues simplemente nosotros debemos quitarlos. En el nombre de Jesús yo anulo este dardo.
Yo voy a ir a la iglesia, Señor, porque yo voy a recibir de ti, porque voy a recibir de ese alimento que hoy tú tienes para mí, porque sé que si yo voy a la iglesia, tú vas a hablar para mí, tú vas a tener una palabra rema para mi vida, Señor. Yo voy a la iglesia y no importa si está lloviendo, si está haciendo sol, si me toca irme en Transmilenio, si me toca irme en taxi, o bueno, algunos viven cerca, me voy caminando. Eso es derribar esos argumentos que el enemigo quiere colocar en nuestra mente y que no permite que nosotros realmente nos acerquemos más a Dios. Cuando cortamos de raíz esos argumentos que vienen a nuestra mente y comenzamos a ejercitar esa fe en Cristo, déjame decirle que ninguna influencia, ninguna fortaleza, ningún argumento que quiera venir a instigar nuestras mentes va a tener poder y no va a prosperar. Porque no le vamos a dar cabida al enemigo para eso. Cuando venga ese pensamiento, nosotros lo vamos a quitar, lo vamos a cortar de raíz y no vamos a permitir que esos pensamientos, esos dardos que vienen a nuestra mente se conviertan en esa acción que luego pasa a ser un hábito y luego produzca un destino que no va a ser el mejor y que lo mejor es que lo llevemos a la obediencia a Cristo. Entonces, el enfoque del creyente para derribar estas fortalezas es presentar la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Y dejar que sea el Espíritu Santo, a través de su fruto, que transforme nuestros pensamientos y las actitudes del corazón, como dice Pablo, o bueno, no es Pablo, el que escribió Hebreos, que todavía no sé quién es, porque no se sabe quién es, en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra y dejamos que la palabra realmente se haga viva en nosotros debemos permitir que esta palabra se haga viva. Porque yo puedo, como decimos, eso es un libro normal, ¿sí? Pero si yo la leo, si yo la medito, si yo la pongo por obra, pues esa palabra se hace viva en mi vida. Amén. Hay muchas fortalezas que el enemigo siempre quiere traer a nuestra mente y más al pueblo cristiano. Ya vimos que es la altivez, y he visto muchas, pero entre esas está la altivez y el orgullo espiritual. Y debemos cuidarnos, iglesia, de ese orgullo, porque son las más notorias en las iglesias cristianas. No estoy hablando de esta iglesia, aquí no pasa eso, pasan en otras, ¿sí? En otras. Y vemos que el orgullo es una actitud tan sutil que se impregna tan fácilmente en uno, que a veces todos ven ese orgullo en mí, pero yo no lo veo. ¿No se han dado cuenta? Y yo siento que estoy bien. Y resulta que todos sí ven ese orgullo que hay en mí, pero yo no. Porque el orgullo es esa actitud más sutil que el enemigo usa. El orgullo es el pecado más antiguo de la historia de la humanidad. Y es la actitud más predominante desde antes de la creación del mundo. Y es la trampa que más usa Satanás para los cristianos. Para los cristianos. Recordemos que antes de la creación Dios creó los ángeles. ¿Y por qué Satanás cayó? Por orgullo. Por eso digo yo que es el pecado más antiguo de la Biblia. El orgullo dice que es un exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno más superior a los demás, que los demás. Satanás quiso ser superior a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que es el rey Nabucodonosor, que también Dios le dio pues todos los reinos, y él después creía ser Dios y no le fue muy bien, ¿verdad? El orgullo.
Usted dirá, pero es que nosotros ahora, Jesucristo ya derrotó todo eso. Sí, ya lo dije que sí, pero acordemos que eso es en la mente. Y por eso en la Biblia se habla mucho del orgullo. Proverbios, hay muchos versículos que se habla del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la jactancia, de la vanagloria. Y todos apuntan a un corazón que se revela, que quiere honrarse a sí mismo y no honrar a Dios. Eso hace el corazón orgulloso. ¿Qué hace? El corazón orgulloso no se quiere someter, el corazón orgulloso no quiere rendirse a Dios ni a nadie. El orgullo es la madre de todos los pecados. Eso no dice la Biblia, pero lo leí por ahí. El orgullo es la madre de todos los pecados. En pocas palabras, también el orgullo es egoísmo. Cuando yo quiero todo para mí, cuando yo quiero que todo se centre en mí, cuando yo quiero que todo gire alrededor de mí. Eso es egoísmo, eso es orgullo. Dios no nos creó para que todo gire alrededor de nosotros, para que solo nos preocupemos por nosotros mismos. Dios nos creó para que nosotros interactuemos como hermanos en Cristo, para que socialicemos con todos, para que nos amemos los unos a los otros, para que compartamos las bendiciones que Él nos da los unos con los otros. Por eso la palabra dice que Él nos creó para buenas obras. Nos creó para buenas obras. Y solo entregándonos a Dios y a los demás podemos descubrir quiénes somos realmente y para qué Dios nos llamó. Hay muchas clases de orgullo, muchas. La autoexaltación es un orgullo. Aquella persona que tiene éxito y se da crédito a sí mismo. Esa persona que dice, yo soy el más grande, yo soy el más poderoso, yo soy el más inteligente, todo se hace porque yo soy el que he dicho, y se les olvida que no es por obras. Dice la palabra, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El orgullo de conocimiento. Aquel que se cree más que otro porque conoce más o tiene conocimiento más en alguna área, ¿sí? El compañero de trabajo que te mira así porque lleva más tiempo en la oficina y tiene más conocimiento o más experiencia, eso es orgullo. En la iglesia, el hermano que conoce la Biblia de Génesis y se la ha leído 10 veces, ¿cierto? Y entonces recita la Biblia para darse a conocer, que todos digan, wow, ese hermano sí que conoce la palabra. Eso es orgullo. ¿Está mal? No. Debemos leer la palabra, qué bueno que sería que todos nos la aprendiéramos todos, como hacen los judíos, la Torá, se la recitan. Qué bueno que pudiéramos hacerla. Pero no es solamente eso, es hacerla viva en nuestras vidas. La autosuficiencia y la arrogancia, eso también es orgullo. Es aquel que cree saberlo todo, es aquel que niega la autoridad y la majestad de Dios, o sea, no necesita a nadie. Él es suficiente, Él es suficiente. Entonces la palabra dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Bueno, esa es una canción que me encanta. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nosotros necesitamos de Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. El creerse que solo lo suyo vale, lo suyo es mejor, lo suyo es más importante, eso es orgullo. El compararse con los demás, eso es orgullo. Dios te hizo a ti perfecto, santo, irreprensible. Tú eres único, cada persona es única delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué compararnos. Compararse es orgullo, ¿sí? No busquemos la atención comparándonos con los demás. Tú tienes tus propios dones, tú tienes tus propios talentos. Dios te llamó para algo específico, tú tienes un llamado.
¿sí? Trabaja en eso. Descubra cuál es tu llamado, para qué estás aquí, qué es lo que Dios quiere contigo. No te compares con los demás, tú no tienes que hacer nada para agradarle a Dios, tú ya le agradas a Dios. Y tú no tienes que agradarle a los demás, con que tú hagas las cosas y sabiendo que Dios ya te agrada, no tienes que importarte nada más. Amén. Hablamos de argumentos, hablamos de fortalezas, pero la palabra también dice en el 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas poderosas que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos y debemos usar para derribar esas fortalezas, esos argumentos? ¿Cuáles son? Nuestro Señor Jesucristo, así como equipó a sus discípulos, también nos equipó a nosotros con esas mismas armas poderosas. Y en la Biblia también, por eso habla mucho de esto. Habla de la oración, habla de leer y meditar la palabra, habla de las demostraciones de amor y de humildad, habla de la armadura de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Son armas poderosas, espirituales, que están ahí para nosotros, los hijos de Dios, para aquellos que sean valientes, las tomen y peleen esas batallas en la mente. Entonces, en primer lugar, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que habla en Efesios 6:17, ¿sí? Y a menos que usemos esta palabra, todos nuestros esfuerzos va a ser en vano, porque es la palabra de Dios la que nos da ese poder y esa autoridad para enfrentar esos dardos del enemigo y derribar esas fortalezas mentales. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la leímos ahorita en Hebreos 4:12. Es viva y eficaz. La palabra de Dios no solo es una colección de palabras que están ahí, las palabras suyas de Dios, sino que la palabra de Dios da vida a aquellos que la leen, a aquellos que la mediten y la ponen por obra. La palabra de Dios transforma y cambia vidas. La palabra de Dios es dinámica al obrar en nosotros. La palabra también de Dios nos revela lo que somos y lo que no somos. La palabra de Dios penetra la médula de nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Nosotros, la palabra de Dios casi que hace un escaneo en nosotros y discierne lo que está por dentro, lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno y lo no bueno. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para producir fe. Si yo leo la palabra, porque en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra, cuando yo escucho la palabra, ¿cierto? Esto produce en mí ese fortalecimiento en la fe. Y entonces la palabra de Dios produce eso en mí, esa fe. La palabra de Dios es útil, y dice acá, para también salvar las almas. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea que la palabra es para salvación. Romanos habla también y dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. O sea que esta palabra, ¿sí?, es poderosa para nosotros ir y predicar la palabra, que la gente se convierta y la gente sea salva. La palabra de Dios es útil para provocar que alguien nazca de nuevo. Primera de Pedro 1:23, yo prediqué sobre esto, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, dice ahí, para siempre. La semilla que permanece y vive
por siempre y para siempre en nosotros. También la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar. La palabra nos enseña. Por eso vengamos a los estudios, aquí aprendemos de la palabra. ¿Por qué habla Pedro acá? ¿Por qué Pablo acá? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Por qué el antiguo pacto? ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Por qué no diezmar y sí ofrendar? O sea, todo está ahí en la palabra. Por eso dice que nos enseña, nos enseña. También nos redarguye. Cuando de pronto hacemos algo incorrecto porque nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos redarguye. ¿No se han dado cuenta que hacemos algo y uno que dice esto no está correcto? ¿Sí o no? Eso es redarguir. También nos corrige la palabra, nos corrige y también nos instruye. Amén. Otra de las armas poderosas es el fruto del Espíritu Santo que está ahí en Gálatas. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es paz, que es paciencia, que es gozo, que es bondad, que es benignidad, que es mansedumbre, dominio propio. En la medida que el fruto del Espíritu Santo esté en mí, eso es, y esto no es porque no lo hagan mis fuerzas, sino que el fruto del Espíritu Santo es el producto de mi relación con Dios, es el producto de esa comunión diaria con mi Padre. Cuando yo tengo esa comunión diaria con mi Padre, pues ese fruto del Espíritu Santo está en mí, y ese fruto va a reproducirse cada vez que yo voy, cada vez que yo hablo de la palabra, cada vez que yo le comparto a alguien, cada vez que yo oro. Ese fruto también es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque es lo que está en mí, es la esencia que está en mí, porque yo ya no soy Gloria, sino yo ya soy Jesús que mora en mí, y yo ahora soy paz, ahora soy amor, soy paciente. Amén. Igual, iglesia, ustedes lo son también. La otra arma poderosa es la oración. La oración, importantísimo. Yo digo que la oración es la base de un cristiano. El cristiano que no ora y que no medita en la palabra es un cristiano que va a estar expuesto 100% a los dardos del enemigo. La oración es el arma más poderosa de Dios para derrotar esos argumentos y esas fortalezas que el enemigo quiere sembrar en ti. Y Satanás sabe lo poderosa que es la oración, porque él conoce la palabra, ¿sí? Y es por medio de la constancia y la fidelidad en la oración que podemos destruir esos planes que el enemigo quiere traer en contra de nosotros. ¿Por qué debemos orar? La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estemos aquí en la tierra. Por medio de ella podemos comunicarnos y tener esa comunión directa con nuestro Padre Celestial y buscar su guía diariamente. Por eso debemos orar. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre. Mire, el enemigo cada vez que uno va a orar, le pasa de todo, ¿sí o no? Si yo voy a orar, a mí me toca pararme de la cama porque me da sueño. Eso es típico. Sí, si yo me levanto a las 5 de la mañana y digo, voy a orar acá, en el minuto estoy fundida. Entonces me toca pararme, bañarme y sentarme o hacer algo diferente, porque van a venir todos esos dardos al enemigo que no te van a dejar orar, que no te van a dejar entrar en esa comunión con Dios, que no te van a dejar tener esa relación con nuestro Padre. Recuerde que cristiano no es esa religión, sino es esa relación que yo tenga con mi Padre Celestial. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe que cuando nosotros entramos en oración, el enemigo sabe que cuando tú entras a tener esa comunión con Dios, tú vas a orar la palabra, y él sabe el poder que tiene esta palabra. Por eso cada vez que nosotros oramos y cogemos esta palabra de Dios, el enemigo huye. Por eso es importante orar y meditar en la palabra de Dios. Al igual, dice la palabra, ahora nosotros tenemos que perseverar en la oración, porque eso lo dice Pablo también, velando en ella en todo el tiempo, orad y velad, para que no entréis en tentación. Velad y orad.
Sí, dice la palabra también, velando en ella con acción de gracias, orando también en todo tiempo. Todo tiempo. No solamente es en ese lugar secreto, en la mañana, en todo instante, ore. Ore, porque en la medida que yo estoy orando, ¿qué es lo que hay en tu mente? Pues simplemente yo tengo la palabra de Dios, yo estoy orando y yo no voy a permitir que el enemigo venga a colocarme esos dardos. Entonces, importantísimo también es, uno, dijimos que era la oración, meditar en la palabra, tener el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya dije que la oración es la base de un cristiano y que un cristiano que no ora, se lo vuelvo a repetir, un cristiano que no ora y que no medita en la palabra es un cristiano que está más expuesto a los dardos del enemigo. También la palabra Pablo nos habla en Efesios 10 al 12 de la armadura de Dios. Efesios, voy a tocarlo así por encimita porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero todos ya la conocemos, pero vamos a hacer un recorderis. Entonces, vamos, Efesios. En el versículo 10 dice, Efesios 6:10, dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿en qué nos fortalecemos nosotros? En el Señor. No en lo que nuestros ojos ven naturalmente. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder que Él nos ha dado. No el poder humano, no las armas humanas, es en el poder que ya tenemos de Él. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Recuerda que dije que el enemigo anda así como león rugiente? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. ¿Qué dice la palabra? Repite como 3 veces, estar firmes. ¿Firmes en quién? En Cristo. Estad pues firmes, mira el 14, vuelve y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el yelmo, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando, ¿qué dice? A veces, por raticos. No, orando en todo tiempo, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos, ya dijimos, es en el poder de la fuerza del Señor, no voy a repetirlos. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano siempre debe estar vestido con la armadura de Dios. No hacer, o no como algunos cristianos que uno escucha, es que yo me quito la armadura de noche me la quito y de día me la pongo. Pablo hace una analogía de la armadura con la vestimenta de un soldado romano de esa época. Y los que saben de milicia, allí tenemos una coronel, un soldado que no tenga su vestimenta, que no esté preparado, es blanco, fácil, para que el enemigo venga y lo ataque, ¿sí o no? Nosotros somos soldados de Cristo y debemos tener esa armadura siempre puesta con nosotros. No es que yo me la quito y me la pongo, sino yo la debo tener siempre puesta. Recordemos que esta vestimenta no es física, es espiritual, ¿sí? Los que visten de Cristo están bien vestidos, están armados de la cabeza a los pies y están a prueba de los dardos del enemigo. El hombre sin Cristo está indefenso. Su propia comprensión y dones no lo arman lo suficiente. Entonces, la armadura tiene que estar siempre puesta.
Dice, porque no tenemos lucha contra los seres humanos, esa es la versión, otra versión, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo continúa diciendo que el enemigo del cristiano no es humano, sino espiritual. Nuestros enemigos no son físicos. El enemigo de cada creyente es el diablo, es espiritual. ¿Sí? Entonces, yo hablo cuando nosotros vamos a orar. Un ejemplo típico, que está de moda el gobierno. Nosotros no oramos contra el presidente. Nosotros no oramos contra su gobierno. Nosotros oramos contra esos planes que Satanás quiere hacer a través de ellos. Porque a ellos Dios los ama también, ¿o no? Claro que Dios los ama, pero entonces sabemos que nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra lo que quiere gobernarlos a ellos, contra la idolatría, contra el ateísmo, contra el rencor, contra el resentimiento, contra todas esas cosas es que nosotros debemos orar. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos orar por algún familiar o porque alguna persona llegue a Cristo, ¿sí? Nosotros no vamos a orar en contra de esa persona, si nosotros vamos a orar es en contra de lo que está en esa persona. Entonces, si esa persona está con alcoholismo, está con drogadicción, yo voy es contra eso. Señor, en el nombre de Jesús, yo hago libre a este hombre, y todo alcoholismo y toda droga, lo que sea, lo anulo en el nombre de Jesús. Yo no voy a ir contra esa persona. El papá que maltrata a su hijo, yo no voy a ir contra mi papá. Yo voy a ir contra eso que hace que él maltrate a sus hijos. Amén. Ceñir los lomos con la verdad. Satanás lucha con mentiras y algunas veces estas parecen ciertas. La verdad es algo que viene de Dios. Satanás siempre es mentiroso y por eso le llama que es el padre de la mentira, ¿sí? Y solo nosotros los creyentes tenemos la verdad en Cristo. Cristo derrotó a Satanás, por ende derrotó la mentira. El enemigo siempre va a venir con mentira, pero nosotros al contrario vamos a hablar y vamos a ir con la verdad. Por eso no siempre vamos a ceñirnos con el cinturón de la verdad. La coraza de la justicia es nuestro corazón. El enemigo muchas veces ataca nuestro corazón, porque es el centro de nuestras emociones, de nuestra autoestima y de nuestra confianza. Y por eso la coraza de Dios es la que nos protege. 5 minuticos y ya. Calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es calzar nuestros pies físicamente con sandalias, pero espiritualmente es yo camino y donde yo voy, yo predico la palabra, yo llevo el Evangelio. El yelmo de la salvación es el casco. Y hoy sí que hablamos de eso. El enemigo siempre va a tratar de tocar nuestra mente y nuestros pensamientos. Por eso nosotros tenemos que tener ese puesto espiritualmente, ese yelmo. La espada del Espíritu, que es la espada que es la fe. La espada del Espíritu, la espada de Dios es la palabra. Y es la única arma ofensiva en la lista de esto. Todo lo demás nos estamos equipando, pero con la palabra es que yo voy. Con la palabra es que yo voy contra todas fuerzas de maldad, ¿sí? Y cada vez que nosotros empuñamos esta palabra, el enemigo sale corriendo. Mis hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Las armas no son de este mundo, nuestras armas son espirituales. Yo los quiero invitar para que reflexionemos, para que miremos si en nuestra vida aún hay argumentos, si hay fortalezas que tocan nuestras vidas, en nuestras mentes. Y hoy vamos a orar y vamos a derribar esos argumentos. Yo voy a enunciar algunos y usted ahí no se distraiga. Cada uno ahí dígale: Señor, hoy yo quiero que mi mente sea libre,
Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por este mensaje. Dile ahí, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Dígale ahí, Señor, hoy yo entiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dile ahí, Señor, hoy yo me levanto con la autoridad que tú me has dado, con el poder que tú me has dado, y yo derribo esas fortalezas, esos argumentos que el enemigo ha puesto en mi mente. Yo derribo esa fortaleza de orgullo, de altivez, de arrogancia. Yo derribo esas fortalezas en el nombre de Jesús, de rencor, de resentimiento, de mentira, de engaño que el enemigo ha puesto en mi mente. Esas fortalezas que no me dejan avanzar en el reino de Dios. Yo derribo esos argumentos como no puedo, no sé, esos argumentos que el enemigo trae a tu mente. Nadie te quiere, nadie te preocupa por ti, soy solo, soy sola. Hoy yo derribo esos argumentos de mi mente en el nombre de Jesús. Argumentos que el enemigo viene a traer: yo no soy nadie, no soy capaz, pobrecita de mí, pobrecito de mí, nadie me quiere. Esos argumentos que el enemigo trae, que Dios no te ama, de que Dios no te escucha, que Dios escucha a todos los demás pero menos a ti. Hoy yo derribo esos argumentos en el nombre de Jesús. Hoy yo derribo esos argumentos que el enemigo pone de que esta es la vida que me tocó vivir así, que siempre voy a ser pobre, que siempre voy a estar escaso. Hoy yo derribo esos argumentos de mi mente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, hoy yo activo, Señor, hoy esas armas poderosas que son tuyas, Señor, y que tú nos has dado para derribar esas fortalezas. Dile ahí, Señor, hoy, Señor, yo derribo en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo aquello que no me permitía caminar y crecer en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor, porque yo tengo la mente de Cristo. Dile, Señor, gracias porque hoy yo estoy sentado junto con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque ya tú me bendijiste con toda bendición espiritual en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias porque a partir de hoy yo voy a usar esas armas poderosas en Dios. Yo voy a estudiar la palabra. Yo voy a meditar la palabra. Yo voy a orar en mi lugar secreto. Yo voy a orar en todo instante para evitar que esos dardos del enemigo vengan, toquen mi mente y se vuelvan fortalezas. Gracias, Señor, porque sé que tú y yo somos uno solo. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.